Hola, hola, hola jóvenes. Nuevamente vemos o revisamos un nuevo tema, los gobiernos militares en Bolivia. Para revisar este tema, se los elaboré, se los preparé, el tema lo convertí en una línea de tiempo. Primero hablemos, antes de hablar de los gobiernos militares, del gobierno del MNR, ¿ya? A ver, en 1952, tras la revolución, Víctor Paz Estenssoro llegó al poder y él realizó las medidas revolucionarias como el voto universal, la reforma educativa, la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Por supuesto, en 1956 finalizó ya su primer mandato, así que su vicepresidente se postuló y llegó al poder nuevamente el MNR, hasta que en 1960 se postuló y llegó por segunda vez Víctor Paz Estenssoro. En el 1964 el gobierno del movimentismo ya se desgastó, se debilitó, había una profunda crisis política interiormente. El MNR se podría decir se dividió en tres bloques. En ese contexto, en 1964, Víctor Paz Estenssoro se postuló nuevamente, a pesar de que en la Constitución Política del Estado de esa época se prohibía, en uno de los artículos prohibía la reelección, pero él anuló ese artículo y se postuló y fue reelecto nuevamente, puesto que tenía todavía muchos adherentes, sobre todo del sector campesino. Aún debilitado se presentó, pero no duró mucho su mandato. Apenas llegó al poder, su vicepresidente, René Barrientos Ortuño, le hizo un golpe de Estado. En noviembre del 64 le hizo un golpe de Estado. René Barrientos en el poder continuó con las medidas revolucionarias del MNR. En otras palabras, continuó con el capitalismo de Estado. Lo único que hizo es profundizar la reforma agraria. Para eso hizo el pacto militar campesino. Barrientos fue un seguidor de la doctrina de seguridad nacional, puesto que él se formó en la Escuela de las Américas. Una de las acciones negras de la historia boliviana con René Barrientos es la masacre de San Juan en 1967, ¿ya? Porque los mineros intentaron apoyar las reivindicaciones o la ideología de Che Guevara, fueron masacrados. A ese hecho se conoce como la masacre de San Juan en 1967. En el mismo año, Che Guevara está presente en Bolivia, a la que René Barrientos, más el apoyo de las boinas verdes de Estados Unidos, enfrentaron y tomaron prisionero y ejecutaron a Che Guevara. Bien, ese es su mandato. Veamos ahora qué pasó con estos gobiernos. Primer periodo. René Barrientos en el poder continuó, como dijimos, con el capitalismo de Estado. Profundizó la reforma agraria y etc. Una de las acciones más importantes de este periodo es que se favoreció la inversión extranjera. Por ejemplo, nuevamente se dio la explotación del petróleo a los extranjeros. De ahí que la Gulf Oil Company llegó a ser nuevamente el propietario de las empresas nacionales de explotación de petróleo. Como sabemos también, él es seguidor de la antigua doctrina de seguridad nacional propuesta por Estados Unidos. Él se formó entonces en la Escuela de las Américas, formados en Panamá. En 1967 se dio la masacre de San Juan, hecho que fue cuestionado por la población boliviana. En ese mismo año, Che Guevara peleó, Barrientos se enfrentó y derrotó con ayuda de Estados Unidos a Che Guevara. En este gráfico estamos viendo el momento en que él llegó al poder con el apoyo de los militares. A este hecho se conoce como el Pacto Militar Campesino. Este otro cuadro nos está mostrando o nos muestra la masacre de San Juan. Este otro nos muestra de cómo él estaba formado militarmente tras haber hecho esta masacre de San Juan. Misteriosamente en Cochabamba su helicóptero tuvo un accidente
y murió ahí, ¿ya? Aquí vemos un cuadro donde está Che Guevara, ya cadáver, y militares y fotógrafos o periodistas sacando fotografías para la posteridad. Son esos cuadros que explican. Ahora veamos el siguiente diapositiva. Bien, ahora vemos el gobierno de Luis Adolfo Siles Salinas. ¿Cómo llegó al poder? Es que él era presidente o vicepresidente de Geneva Cientos. Tras la muerte en el accidente de Geneva Cientos, Siles llegó al poder. A él se le conoce también como uno de los políticos facilitadores de la política boliviana, puesto que él permitió las libertades democráticas en Bolivia. Bien. Una de las acciones de Siles Salinas en Bolivia es que él, durante su gobierno, el canal estatal, el canal de televisión boliviana, se estrenó, se fundó por primera vez en Bolivia. Y otro hecho destacado de este presidente es que fue artífice fundador de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Listo? Y por otro, también fue uno de los artífices de la redacción de la nueva Constitución Política del Estado. Sin embargo, tuvo que dejar el poder porque recibió un golpe de Estado de Alfredo Obando Candia, puesto que como él era conocido también como pacificador, si bien estaba bien visto por el pueblo, los militares no lo veían así, lo veían como un peligro para la sociedad boliviana. Así que Obando le hizo un golpe de Estado y Obando nuevamente en el poder. Bien, como dijimos, por golpe de Estado llegó Alfredo Obando Candia al poder. Él se inclinó con una política pro-izquierdista. En otras palabras, intentó retomar los postulados de la revolución, y una de las acciones que más destaca fue la nacionalización de la Gulf Oil Company. Recuerdan que en los gobiernos anteriores se permitió nuevamente el ingreso de las inversiones extranjeras. Entonces él lo que hizo es nacionalizar las minas. El 80% del petróleo que se producía ahora era para los bolivianos. Otro hecho importante que sobresale en este periodo es la revolución universitaria. Por lo tanto, se permitió la autonomía universitaria. Finalmente, él tuvo que enfrentar el nuevo levantamiento o un foco guerrillero en Bolivia. En este primer cuadro vemos a su vicepresidente, en este caso no un vicepresidente, sino su ministro, ya aquí está Marcelo Quiroga Santa Cruz, firmando la nacionalización de la Gulf Oil Company. Y aquí tenemos un pequeño gráfico, es del historiador Rodríguez Ostria, quien habla sobre la guerrilla de Teoponte. ¿Cómo fue esto? Fue un levantamiento de universitarios en Bolivia que tomaron los postulados de Che Guevara. Se fueron 67 guerrilleros nuevamente a la región de Teoponte para formarse y formar la guerrilla y desde ahí lograr la verdadera independencia de Bolivia. Sin embargo, rápidamente las acciones de Obando Candia, nuevamente con el apoyo de Estados Unidos, lograron deponer, hostigar y terminar con este levantamiento. En total 58 guerrilleros de Teoponte murieron y el resto huyó al extranjero. Así terminó el gobierno de Obando Candia. De esa manera, rápidamente revisamos a los gobiernos militares de Bolivia. Por supuesto que ahí no termina, porque el periodo militar en Bolivia dura hasta la década de los 80, que es el periodo más duro de la historia militar en Bolivia. Bueno, con eso estamos finalizando las clases. Hasta la próxima, jóvenes.